Recordarán que en un anterior video de esta temática les hablé sobre una pesadilla que apodé como la novia, una extraña y peculiar criatura nacida de una época bastante difícil para mí. En esa misma época sufría de un estrés bastante grande, la cual se convirtió incluso en una paranoia, alimentada por emociones negativas. Hubo una época en la que yo era ese chico solitario del salón. Siempre he sido introvertido y me ha costado más de lo normal acercarme y hacer amigos. Hubo varios años en los que no tuve ningún amigo, ni una sola persona, nada. Esa imagen de un chico totalmente aislado, rodeado de gente pero al mismo tiempo tan solo, alguna vez fui ese chico. Una larga época en la que sentía tantas angustias, tantos miedos, inseguridades. Todo eso evolucionó en una profunda depresión que me carcomió por años, y lo peor es que no confiaba en nadie para hablarlo. Mi cuerpo manifestó demasiados síntomas, tanto físicos como mentales, y aunque las pesadillas eran algo usual en mi vida, esto las disparó y me llevó a ver todo tipo de cosas, cosas mucho más oscuras que harían ver a la novia como la punta del iceberg. A continuación, les hablaré de unas cuantas pesadillas, y sin más que decir, espero que disfruten del especial de Halloween. Algunas pesadillas suelen quedar grabadas en mi mente porque se repiten, otras porque muestran un monstruo tan aterrador que queda grabado en mi memoria. Este es uno de esos casos. Tenía alrededor de 15 años cuando estaba en secundaria. El sueño comienza de forma normal. Estamos en nuestra hora de recreo. Yo me encontraba con mi grupo de amigos, sin sospechar nada raro. Ciertamente el sueño parecía uno normal. Sin embargo, todo cambió cuando, de la nada, varias compañeras comenzaron a gritar desde los baños de chicas y salieron corriendo horrorizadas. Decían que había algo en los baños, que algo apareció. Todos miraban a la puerta de los baños hasta que, poco a poco, esa cosa comenzó a salir. Parecía un niño, medía alrededor de unos 60, pero su aspecto era de un cadáver. Su ropa parecía ser pantalones y una camisa de gala, como si fuera parte de un uniforme, pero su ropa estaba gastada, sucia. Su piel era gris, putrefacta, pegada a los huesos. Sus pequeños y deteriorados músculos podían definirse en su piel marchita, pero lo más aterrador era su cabeza, la cual desde la parte de enfrente no se veía. En un primer momento pareciera que no tiene cabeza, pero al verlo desde atrás su cabeza colgaba de la parte trasera de su cuerpo. Colgaba de lo que parecían venas y residuos de músculos y carne podrida. No tenía mandíbula, dejando el interior de su casi inexistente garganta expuesta. Además, gran parte de la carne de su rostro parecía arrancada, incluyendo una falta total de nariz. Y lo más perturbador, no tenía ojos. La piel alrededor de sus cuencas vacías se veía como si se los hubieran arrancado arañazos, como si su cuerpo hubiera sido cruelmente torturado para terminar en el estado en el que estaba. Cuando esta cosa se mostró en el exterior ante los ojos de todos, caminaba sin rumbo. Sus movimientos eran lentos y torpes, como si le doliera, como si no fuera consciente de su condición. Hacía sonidos horribles y guturales, sonidos de gárgaras que salían de su garganta, intentos inútiles por respirar. Desafortunadamente, no recuerdo el desenlace de esa pesadilla. Sin embargo, fue una experiencia bastante perturbadora y a pesar de que solo soñé con esa criatura una vez, quedó bastante grabada en mi memoria. A diferencia de la anterior, esta pesadilla comenzó a atormentarme años antes, a mis 13 años, cuando estaba en sexto de primaria. Una época tranquila, no sufría de aquel gran estrés. Quizá fue un pequeño vestigio de lo que ocurriría en años futuros. Este sueño comienza apareciendo un día normal de clases, conmigo llegando a la escuela, pero había algo raro en el ambiente. Todo se sentía pesado y aunque se supone que debían ser las 7:50 de la mañana, hora en la que suele haber luz de día, estaba todo totalmente oscuro, como si fuera madrugada. Pero la oscuridad no era normal, era profunda, densa. Cuando la campana sonó, comenzaron las clases. Entré a mi salón y la luz apenas iluminaba. Mis demás compañeros y mi profesora entraron al salón.
Todos estábamos sentados y escribiendo. El ambiente jamás dejó de ser incómodo, como si constantemente algo estuviera anunciando un peligro que se avecinaba. Durante las clases, un compañero levantó la mano y pidió permiso para ir al baño. Lo miré mientras caminaba. Cuando atravesó la puerta, la oscuridad era tan profunda que apenas salió, ya no pude verlo. Hubo un silencio por un momento. Los demás seguían con sus trabajos. De pronto, el cuerpo de mi compañero entró disparado de vuelta al salón, como si lo hubieran arrojado con una fuerza monstruosa. Su cuerpo chocó contra la pared, dejando manchas de sangre y golpeando el suelo con un sonido húmedo. Todos gritaron del susto al verlo. Estaba muerto, pero además, su cuerpo estaba lleno de mordidas, como si algo enorme lo hubiese devorado a medias. Hubieron gritos de pánico y, cuando hubo silencio, un extraño sonido comenzó a venir desde afuera. Sonidos secos, como los de la madera arrastrándose. Unos enormes dedos se asomaron, tomando el marco de la puerta. Otra mano se dejó ver, apoyándose en el suelo y, poco a poco, esa cosa comenzó a entrar. Era una criatura grotesca. Su rostro parecía de madera. Tenía una enorme sonrisa y profundos ojos. Su piel parecía madera, pero desgastada y deteriorada. Llevaba un extraño traje marrón. Parecía antiguo, demasiado. Esa cosa poco a poco entró al salón, pero era tan grande que tuvo que retorcerse mientras se hincaba para poder atravesar la puerta. Cuando entró, nos miró a todos. Nuestra profesora se puso frente a nosotros para protegernos, pero esa criatura la tomó por la cintura con su enorme mano, acercándola a su rostro. Lentamente, su extraña boca, o más bien su cabeza, comenzó a abrirse, revelando una segunda boca, una boca monstruosa con un montón de dientes sin forma ni orden. Esa cosa dejó salir un extraño sonido mientras su boca se expandía, y finalmente mordió la mitad superior de la cabeza de mi maestra, partiéndola como un huevo y arrancándola, manchando y salpicando con sangre, llenando el aire con sonidos viscosos y húmedos mientras tragaba. Tras eso, dejó caer el cuerpo de mi profesor al suelo, para comenzar a hacer lo mismo con mis compañeros. Su cintura y piernas cubrían la única salida. No había ventanas. Sus brazos eran tan largos que, sin importar el rincón, podía alcanzarnos. No sé decir cuánto tiempo estuve escuchando gritos desgarradores. Quizá fueron 5 minutos, o quizá 10 o 20. Finalmente los gritos cesaron, y esa cosa había acabado con todos. Me miró directamente. Solo en ese entonces comenzó a arrastrarse hacia mí, y me tomó por la cintura con su mano, acercándome a su rostro. Estando tan cerca, pude ver con toda claridad su rostro, ahora empapado en sangre. Sus ojos eran raros, no eran cuencas vacías. Tenía algo dentro. Parecía espeso y viscoso, como el alquitrán, y tenía un olor bastante intenso, combinado con el olor a hierro. Me miró fijamente, abrió levemente la boca, asomando sus dientes con trozos grotescos de cabello, órganos y piel perforados, con cientos de agujeros a causa de sus dientes. Tras abrir su boca, una extraña voz, como la de una niña, pero rasposa e inhumana, murmuró: «No creas que tendrás esa suerte». Tras eso, abrió su enorme boca y se lanzó contra mí, despertando justo antes de morir. Sin duda, algo digno de una película de terror. Algo que me dejó marcado y fue un grano de arena en mi miedo a la oscuridad. Sin embargo, esto solo sería el comienzo. Con el pasar de los años tenía bastantes encuentros con esa criatura, la cual nombré Sonrisas. Esa criatura tuvo un patrón en sus apariciones. En mis sueños era común verlo, a veces a lo lejos, pero no se molestaba en ocultarse. Su enorme figura podía verse a la distancia, pero, además, conforme los años fueron avanzando y mi estrés y depresión crecían, al mismo tiempo, Sonrisas también crecía, siempre presente, estando ahí, pero cada vez se acercaba más y más. Incluso su tamaño también llegó a aumentar. En su primera aparición medía alrededor de 4 metros de alto, pero llegó a medir lo mismo que edificios, escondido pero siempre permitiéndose verse, y que me dé cuenta de su presencia. En aquella época era bastante supersticioso con mis pesadillas. Hacía teorías sobre lo que significaban, sobre qué eran.
En esos años poco a poco se fue armando un rompecabezas que me permitió relacionar algunas cosas. Noté que Sonrisas tenía algunas similitudes con la novia. Ambos compartían un patrón en su comportamiento y, físicamente, ambos se veían parecidos. Su piel parecía ser madera. La novia parecía un maniquí y Sonrisas, su rostro y manos parecían ser una carcasa, como si hubiera algo más dentro. Ambos tenían sonrisas constantes. Ambos disfrutaban acechando en la oscuridad. Sin embargo, la novia era más activa. Siempre terminaba acabando conmigo. Pero Sonrisas, a diferencia de su primera aparición, siempre acechaba. Estaba ahí, a lo lejos. Esto y mi paranoia me hizo relacionarlos. No sabía por qué, pero lo sospechaba fuertemente. Sin embargo, en el año 2018, todo se confirmó cuando llegó una tercera pesadilla. En aquel entonces iba a una escuela que me quedaba lejos de mi casa, y además iba a un turno de la tarde, por lo que cuando salía llegaba a casa hasta la noche, debido a que tomaba 2 camiones. Fue una época bastante dura en la que todo este conflicto interno estaba en su auge. En aquel entonces, de pronto comenzó un sueño. Estaba en un parque, donde esperaba uno de los camiones que tomaba. El sueño empezaba de forma normal. Estaba en el punto donde el camión se detenía junto con otras personas. Sin embargo, poco a poco la gente se iba. Para cuando me di cuenta estaba solo y la oscuridad comenzó a hacerse más profunda. Curiosamente, aunque en mis sueños no suelo notar las cosas raras hasta que ocurren, en este caso reconocí el patrón, la oscuridad, la bruma, el ambiente pesado. Sabía que algo malo pasaría, pero no sabía cómo, no sabía cuándo, pero sentí que el peligro estaba próximo. Comencé a caminar, no quería quedarme ahí. La oscuridad era tan profunda que apenas podía ver mis propios pies. Comencé a caminar y llegué hasta una zona de unos baños. No podía ver claramente, pero reconocí la zona, ya que conocía ese parque. Cuando llegué a los baños, sentí algo extraño. Podía percibir que había algo ahí. Me acerqué lentamente con cautela. Comencé a escuchar sollozos suaves, apenas perceptibles. Me acerqué más y noté con más claridad que había un llanto, como de una niña. Sin embargo, al acercarme más, pude notar algo perturbador. Dentro de la estructura había una criatura horrible, algo inhumano. La causa de aquel llanto era una criatura enorme. Estaba en posición fetal. Tenía unos brazos y piernas monstruosamente largos y delgados. Parecía que podía romperse con la mínima fuerza. Sus dedos también eran bastante largos. Su piel se veía marchita, húmeda, arrugada, totalmente pegada a los huesos. Estaba desnudo. Tenía un enorme y largo cabello, y se veía sucio y grasoso. Esa cosa estaba ahí, llorando como si le doliera simplemente existir, y viendo su cuerpo, cómo su pecho se agitaba con su llanto, daba tristeza. Era difícil verlo. Di un paso atrás, pero esa cosa me escuchó. Su llanto se detuvo, levantó levemente la cabeza y me miró. La oscuridad y su cabello me imposibilitaron ver su rostro, pero tenía un par de ojos que brillaban de un horrible y profundo color rojo. Tras verme, comenzó a moverse. Pasó de estar en posición fetal a colocarse en una horrible pose en 4 patas. Pude ver con claridad su cuerpo. Era incluso más monstruoso. Sus extremidades eran tan largas, demasiado, que cuando se colocó en posición pude ver su rostro. Un rostro horrible, una sonrisa de oreja a oreja. Su rostro expresaba una maldad y oscuridad perversas, no como la novia o Sonrisas, quienes mostraban disfrutar de la incertidumbre, sembrar miedo y se notaba en sus miradas, su modus operandi, acechar y esperar. Pero esta cosa era más como un animal salvaje. No anhelaba, no pensaba, solo deseoso de matar. Tras verlo en posición, supe que iba a atacarme. Comencé a correr con todas mis fuerzas. La oscuridad no me permitía ver nada, pero solo quería alejarme. El sonido que hacía esa cosa al correr era como el de las garras de los perros chocando contra el suelo. Mientras corría, ocasionalmente miraba hacia atrás y solo lograba ver ese par de luces rojas agitándose. La respiración agitada de esa criatura podía escucharse, un sonido ahogado e inhumano.
Mis piernas comenzaban a doler. Ocasionalmente mis pies tropezaban y esa cosa no dejaba de perseguirme. Finalmente tropecé, cayendo al suelo. En ese último segundo giré la cabeza y solo logré ver cómo sus enormes ojos se acercaban y abría su enorme boca, despertando justo en el momento. Al igual que con Sonrisas y la novia, esta pesadilla se repitió múltiples veces. Mismo escenario, mismos eventos. Incluso cuando el sueño se repetía y me daba cuenta, intentaba correr a otro lado, abandonar el parque, pero siempre terminaba de nuevo frente a esos baños. Y esa criatura, a la cual apodé el bastardo, no entendía por qué, pero esas pesadillas han sido las únicas que me han acosado, que se repiten, solo esas tres. Pero, ¿tenían alguna relación entre ellas? Su orden en las que aparecieron por primera vez fue Sonrisas, la novia y finalmente el bastardo. En aquel entonces era bastante paranoico con mis pesadillas. Tenía un diario donde escribía cada teoría sobre ellas. Entre tantas, llegué a deducir que quizá estas tres pesadillas podían ser una familia. No de forma literal, pero todo lo que la novia y Sonrisas representaban por separado. Cuando todos esos miedos, preocupaciones y estrés se combinaron, dieron como resultado una representación mucho más oscura, más salvaje y más monstruosa de lo que ya eran mis temores. Además, las similitudes físicas que tiene el bastardo, una sonrisa monstruosa, una combinación entre la novia y Sonrisas, ojos rojos, cabello negro, como el de su madre, un cuerpo delgado, como el de su padre, pero en una combinación atrofiada y deteriorada, con una piel húmeda y marchita, y con su cuerpo lleno de suciedad, y su actitud. No parecía pensar, no como sus padres, como si él fuera simplemente odio y dolor. Para este Halloween quise compartirles algo de contexto de mis pesadillas, lo que provocó que muchas de ellas nacieran. Sin embargo, esto sigue siendo la punta del iceberg. Si les gustaría ver más videos contando mis pesadillas, no solo para Halloween, háganmelo saber, porque aún hay muchas criaturas que faltan por descubrir en el enorme bestiario que hay en mi cabeza. Espero que les haya gustado el especial de Halloween de 2025. Soy Artiomcito01 y les mando un abrazo a todos y les deseo un muy buen Halloween. Hasta la próxima.